discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bienvenidos todos a esta casa. Hoy nos corresponde darle continuidad a la exposición de Apocalipsis y vamos al texto que nos corresponde en el capítulo 11. Los versículos o la división que fue dejada está desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leerla. Dice así la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amados hermanos, permítanme por favor contextualizar nuestro pasaje esto para darle gracia al oyente que no ha estado, digamos, siguiendo la secuencia de Apocalipsis, pero este resumen que suelo hacer siempre pues le permite a la persona nueva que llegó a escuchar por primera vez este sermón, o que lo escuche después de que esté grabado, poder tener un entendimiento y una visión más general del libro que se está predicando. Para esto, para contextualizar el pasaje, lo mejor es hacer un recorrido rápido hasta llegar a nuestro texto. Recordemos entonces, hermanos, que ya ha sonado la 6ª trompeta, la cual es el segundo ay. Y en el capítulo 4, Juan nos dice que estando en el Espíritu, vio un trono en el cielo. Y en el trono a uno sentado con un aspecto de piedras preciosas. Y todos los que estaban alrededor de este trono adoraban al que está sentado en el trono. Esa fue la visión de Juan. Luego en el capítulo 5, en la mano del que está sentado en el trono hay un rollo sellado 7 veces, pero no es hallado nadie que fuese digno de tomar este rollo y de romper sus sellos y de leer y de mirar lo que había dentro del rollo. De modo que Juan llora por esto. Uno de los ancianos viene a Juan y le dice que hay uno que ha vencido para tomar el rollo y romper sus sellos. Este vencedor es un cordero como inmolado, quien tomó el rollo y de inmediato fue adorado por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que estaban alrededor del trono. Ellos expresaban en adoración la dignidad del cordero de tomar el rollo y desatar sus sellos. Esa era la canción que cantaban. Juan nos cuenta que esta adoración era una canción nueva. No se había escuchado antes en los cielos tal canción. Luego una multitud de ángeles está adorando al Cordero que fue inmolado y que ha vencido. El Cordero que está siendo adorado ahora se dispone a abrir el rollo, por lo que procede a romper sus 7 sellos. Cuando rompe el primer sello y extiende la primera parte del rollo, lo que hay es un caballo blanco y el jinete es el vencedor. Luego rompe el segundo sello y sale un caballo de color del fuego. El jinete roba la paz de la tierra.
Después rompe el tercer sello y sale un caballo negro, y el jinete es el hambre. De modo que con el salario de un día de un trabajador, apenas si se podrá comprar 2 libras de trigo, o si lo prefiere, podrá comprar 6 libras de cebada. El aceite y el vino son prohibidos que sean tocados y son productos que solo podrán comprar la gente adinerada. Seguidamente Cristo abre el cuarto sello y sale un caballo amarillo, cuyo jinete es la muerte. De modo que ahora afectará la cuarta parte de la humanidad. Habrá guerras, hambres, mortandad y habrá animales salvajes que ataquen a las personas. Luego el Cordero abre el quinto sello y lo que se aprecia es a los mártires que han dado sus vidas por la causa de Cristo. Ellos son consolados si son vestidos con vestiduras blancas. Ese es el quinto sello. Enseguida Cristo rompe el sexto sello y sucede que todo el cosmos se estremece y los hombres tiemblan y se esconden ante la ira del Dios Santo. Ante la llegada del día de la ira del Dios omnipotente contenida en este sello, hay una pregunta. Y así termina ese capítulo 6. ¿Quién podrá mantenerse en pie? La respuesta a esta pregunta se lee en el capítulo 7. Hay una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas. Y uno de los ancianos le dice a Juan que estos son los que han lavado sus ropas y los que han emblanquecido en la sangre del Cordero sus vestidos. Así que ellos están alrededor del trono adorando. Entonces, tenemos millones de ángeles adorando y millones de personas de todas las tribus, lenguas, pueblos de la tierra adorando. Allí está la respuesta. Luego sucede algo sumamente asombroso. Hay un gran estruendo porque hay una gran multitud de ángeles y una gran multitud de personas adorando al que está sentado en el trono y al Cordero que tomó el rollo del que está sentado en el trono. Y de repente, Cristo abre el séptimo sello. Y esa multitud de seres, tanto angelicales como humanos, que quedan totalmente en silencio por media hora. Esto es totalmente asombroso, porque la adoración en el cielo es interrumpida con la apertura de este séptimo sello. Todo el mundo queda en silencio. Así, en silencio, 7 ángeles están de pie ante el Señor y se les entregan 7 trompetas. Esto es el séptimo sello, las 7 trompetas. De manera que el contenido del séptimo sello son las 7 trompetas, y mientras un ángel con un incensario que contenía las oraciones de los santos toma fuego del altar, lo deposita en el incensario y luego lanza el incensario a la tierra, y los 7 ángeles en ese momento se disponen a tocar las 7 trompetas. Ellos están allí, todo el mundo está en silencio. Al sonido de la primera trompeta, la tercera parte de la vegetación es quemada con granizo mezclado con fuego y sangre. Al sonido de la segunda trompeta, la tercera parte de las aguas del mar se convierten en sangre y mueren la tercera parte de todo lo que vive en el mar. También son afectados la tercera parte de los barcos. Luego, al sonido de la tercera trompeta, fueron amargadas la tercera parte de las aguas de los ríos, de las fuentes de agua dulce. Después suena la cuarta trompeta, y fue herido la tercera parte de los astros, de modo que no hubiese luz en la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Hay total tinieblas. Enseguida de esto, un águila vuela y rechina 3 ayes. Una hay por cada trompeta que falta, la quinta, la sexta y la séptima. El lamento es por causa de los moradores de la tierra, porque no se arrepintieron. Ellos sufrirán el impacto de los juicios de Dios. Son terribles estas 3 trompetas que vienen, y por tanto hay 3 ayes. Luego suena la sexta trompeta, el primer ay.
perdón. En la quinta trompeta, el primer ay. Y del abismo salen muchos demonios, capitaneados por el ángel destructor, a quien tienen por rey. Este es el primer ay. Luego suena la sexta trompeta, el segundo ay. 4 ángeles malvados y feroces son desatados. Estos van comandando a 200 millones de demonios. Imagínense, con razón el ay. Matan a la tercera parte de los hombres. Y nosotros estamos ahí en el tercer ay. Aún así, los seres humanos que quedan vivos no se arrepienten de su rebelión contra Dios y continúan su pecado. Ahí se acaba el capítulo, ahí vamos en la mitad del capítulo 10. Entonces, estando en eso, Juan ve a otro ángel fuerte. Este ángel poderoso pisa el mar con un pie y pisa la tierra con el otro pie. Sostiene en su mano izquierda un pequeño rollito y con su mano derecha la levanta al cielo para hacer un juramento hacia adentro del cielo. Esto quiere decir que hay una universalidad en ese juramento. Juan escucha la tronante voz de Dios, pero cuando se disponía a escribir lo que oyó en esos 7 truenos, se le impide hacerlo y se le ordena sellar la palabra. Lo que escuchó solo lo entendió él, pero no fue posible que sea conocido por nosotros porque está sellado. Entre tanto, el fuerte ángel levanta la mano y hace el juramento. Y el juramento es este: el tiempo se ha cumplido, se acabó el plazo. El ángel dice que tan pronto suene la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Está por sonar la séptima trompeta. Estamos ahí en el umbral. Todos estos domingos hemos estado en ese preámbulo. Así que antes de que suene la séptima trompeta, Juan debe tomar de la mano del ángel el libro, comérlo, saborearlo y luego comunicar el mensaje del librito. Eso es lo que hace. Luego de esto, a Juan se le da una orden. Y ahí llegamos al capítulo 11. Esta orden es medir el templo, para lo cual se le da una caña de medir y Dios da 2 testigos que predican el evangelio. Y analizando el texto del capítulo 11 antes del versículo 14, tuve una razón para titular este sermón: el pueblo de Dios apartado y salvaguardado. Pero como les dije al principio, no es propiamente un sermón, es más una enseñanza. O sea, me va a ser bastante difícil predicar, aunque yo por momentos voy a predicarles. Pero vamos a ir recorriendo el texto a manera de enseñanza. Hoy esgrimiré para ustedes el primer punto de este sermón. O sea, este sermón va a abarcar 2 domingos. Hoy voy a esgrimir apenas el primer punto, porque si me voy al segundo punto, tendrían que estar ustedes dispuestos a quedarse conmigo por ahí hasta las 3 de la tarde. El primer punto es los linderos de Dios para su pueblo. Es claro, ¿no? Los linderos de Dios para su pueblo. Están los primeros 2 versículos. Lean conmigo los primeros 2 versículos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los linderos de Dios para su pueblo es este punto. Amados hermanos, los capítulos 10 y 11 reflejan la victoria en Cristo del pueblo de Dios. En ambos capítulos encontramos el encargo de profetizar. Es decir, en ambos capítulos encontramos el encargo de predicar el evangelio. Y en ambos casos hay sufrimiento. Juan, en el capítulo 10, come el librito que es dulce a su paladar, pero luego amarga su vientre
hay sufrimiento. Y ahora en el capítulo 11, los que predican serán perseguidos y serán derrotados por un breve momento. Aunque el pueblo de Dios sufre, Dios dice que Él está en absoluto control de la situación. Así que Dios pronto enviará sus justos juicios. Pondrá límites entre su pueblo y los que lo rechazan. Dios va a poner un límite. Va a poner una cerca. Dios va a medir para proteger a su pueblo. De manera que Juan recibe una caña. Y la orden es medir el templo. Y nuestro texto no especifica quién le dio la caña y quién le dio la orden. Y no es relevante. Si no lo especifica el texto, pues no hay problema. No se necesita saber quién. Pero lo que sí sabemos es que justo con la vara para medir, Juan recibe una orden enfática y una orden definitiva. Así se lee en el griego. Levántate y mide. De nuevo la lectura en el griego refleja un sentido de urgencia. Casi todo el Apocalipsis en estas partes, en el griego, tiene un sentido de urgencia. Por lo tanto, me van a escuchar repetir continuamente eso. Es decir, este texto es un mandato que debe ser llevado a cabo de una manera completa. Debe obedecerse plenamente. La idea es, levántate inmediatamente y mide hasta terminar. Es decir, Juan debe levantarse y empezar a medir y no parar hasta terminar lo que se le ordenó medir. Esa es la idea. Es decir, la orden debe cumplirse de inmediato y debe cumplirse completamente. Esa sería nuestra primera línea del texto. Nuestro pasaje tiene paralelos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Ezequiel se le da un paseo por todo el templo y un varón con aspecto de bronce y en cuya mano tenía un cordel y una vara de medir, una caña de medir. Este varón mide las partes del templo. Esto lo podemos leer en los capítulos 40 al 42 del libro de Ezequiel. Leamos algunos apartes de ese pasaje porque es muy largo. En el capítulo 40, el versículo 2, por ejemplo, dice, en una visión divina, estoy leyendo la versión internacional, en una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo, hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para esto se te ha traído aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. Como pueden notar, amados hermanos, hay también allí una orden de profetizar, una orden de predicar. Se le dice a Ezequiel, tienes la orden de comunicar todo lo que veas. Míralo bien y ve y predícalo. Así mismo se le dice a Juan. A Juan en el capítulo 10 se le dice, vaya y predique. Ahora bien, también en el Antiguo Testamento, a Zacarías ve un ángel con un cordel para medir la ciudad de Jerusalén. En este caso, la medición que se hace a Jerusalén es para protegerla, es para salvaguardarla. Miremos lo que dice Zacarías 2, los versículos 1 al 5. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este varón, es decir, a Zacarías, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de la multitud de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. En este caso,
la ciudad es medida para ser protegida. Dios dice que va a ser el muro que la proteja, un muro de fuego. Esta figura la podemos ver también nosotros en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y no hay un muro, pero hay una columna de fuego que equivale a un muro y se interpone entre el ejército de Faraón y el pueblo de Israel. ¿Recuerdan eso? Cuando ellos quedaron, Faraón dijo, los atrapé, quedaron atrapados en el desierto, porque delante de ellos había un mar. Al lado derecho, si no estoy mal, una zona, al lado norte, una zona montañosa, no podían ir por allá, y al lado izquierdo, o sea, al sur, fuertes militares egipcios. Luego ellos tenían de frente el mar, no podían coger para ningún lado. Y al lado y lado, pues zona montañosa y el camino por donde iban. Estoy hablando de la ruta del Éxodo, no de la que está dibujada en sus mapas, sino de otra ruta que deben ustedes estudiar o que algún día yo les voy a compartir. La verdadera ruta del Éxodo. Si no estoy mal todas, voy a decir la mayoría de Biblias tienen equivocada la ruta del Éxodo. Entonces, la columna de fuego se interpone entre el pueblo de Israel y el ejército egipcio. Y se mantiene así hasta que el mar se abre y todos pasan en seco hasta el otro lado. Luego la columna se traslada y le permite el camino al ejército, pero la intención era que enjuiciarlos. Y ellos quedaron bajo el juicio divino, dijo un pastor, un predicador, de cabeza en el Mar Rojo. Esa es una figura también de la protección de Dios. Ahora bien, amados hermanos, lo que Juan debe medir es el templo de Dios. Acá también se puede traducir santuario. En la Reina Valera está traducido templo, pero cuando nosotros leemos en el griego dice habitación divina. Juan debe medir la habitación divina. Nosotros cuando leemos templo, pues tenemos la idea de templo como el templo de Herodes o el templo, pero en el griego dice mide la habitación divina o mide el santuario. Si tomamos la palabra santuario, podemos pensar en el templo, en el lugar santísimo, ¿no? Si tomamos la habitación divina, también podemos tomar el lugar santísimo, que era la habitación de Dios, donde Dios descendía y hablaba con el sumo sacerdote una vez al año. ¿Recuerdan esto ustedes en el Antiguo Testamento? Hermanos, en la ciudad de Jerusalén hubo 3 templos. El primero fue el templo que construyó Salomón. ¿Recuerdan la dedicación allá en el capítulo 7 de Crónicas? Que duró una fiesta más de 7 días. Y Dios le dice allá a Salomón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese versículo es la respuesta de Dios cuando Salomón está dedicando el templo. Y Dios acepta esa dedicación, se queda agradado con eso y le responde eso. Ese es el primer templo, un templo majestuoso, un templo hermoso, muy bello. Este templo constaba de 2 patios y del santuario. Y fue destruido cuando Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces llegaron y destruyeron el templo. Luego, lo que se conoce como el segundo templo, ustedes van a encontrar algunos documentos en algunos escritos que ese segundo templo, algunos no lo toman como un segundo templo, sino simplemente como una reconstrucción del primer templo. Pero para esta exposición yo voy a presentarlo como el segundo templo, que sería el templo de Zorobabel. Se construye, más bien se reconstruye el templo en los tiempos de Esdras y Nehemías. Ustedes lo pueden leer ahí. Esdras y Nehemías es un solo libro. Nosotros en nuestras Biblias lo encontramos como 2, pero es un solo bloque, es un solo escrito. Y allí encontramos la reconstrucción del templo, que sería el segundo templo, bajo el gobierno de Zorobabel. Se conoce como templo de Zorobabel. Ese sería el segundo templo. Este templo tiene una particularidad, amados. El templo es en gloria y hermosura mucho menor que el primero. Es un templo modesto. Y hay algo curioso. Cuando regresan los deportados de Babilonia regresan y pueden observar el templo, los jóvenes se alegran. Ellos están felices
Y por contraste, los ancianos están llorando, están tristes. Los ancianos cuando ven el templo lloran, pero los jóvenes se alegran. ¿Cuál es la razón? Que los jóvenes no conocieron el primer templo. Entonces ellos veían ese templo hermoso, pero los ancianos conocieron la gloria del primer templo. Luego ellos veían que no se parecía mucho al primero. Ellos veían, wow, cuánto perdimos por desobedecer a Dios. Cuánto perdimos, cuánta belleza del templo se perdió porque fuimos llevados cautivos por nuestras rebeliones y ahora no pudimos reconstruir la belleza del primer templo. Así que ellos lloran porque contrastan los dos templos. Ese sería el segundo templo. El tercer templo es conocido como el templo de Herodes. Ese segundo templo también fue destruido. Y es conocido como el templo de Herodes, el tercer templo. Herodes el Grande, en los días de Herodes el Grande, el templo fue remodelado en su totalidad. Ese segundo templo fue prácticamente derribado y se hace con nuevos planos, un nuevo templo totalmente diferente. Ese templo tiene otras particularidades y se hace bajo la dirección de Herodes el Grande. Ese segundo templo de Zorobabel es reconstruido en su totalidad. La estructura cambia completamente. En ese templo también tiene detalles. Por ejemplo, la gloria de ese templo, ¿cuál sería? Que nuestro Señor Jesucristo caminó por él. Ese templo, allí estuvo nuestro Señor en varias ocasiones. ¿Recuerdan ustedes cuando tumbó las mesas de los campistas? Fue la última vez. Porque la intención, el Señor vino a cumplir un propósito. Y dentro de ese propósito, esa acción que él hizo dio pie para que comenzaran a gestionar o administrar su captura y su condena. Todo ilegal, por supuesto, todo se hizo de noche y no se hizo ajustado a derecho, se quebrantó absolutamente el debido proceso. ¿Sí? Nuestro código civil es prácticamente el código romano, con pequeños cambios. Así que podemos estudiar eso y ver cómo se quebrantó literalmente el debido proceso en el juicio del Señor. Fue totalmente ilegal, pero dio pie el hecho de que él tumbara la mesa de los cambistas y manifestara allí su celo por la casa de Dios. Ese fue uno de los hechos que colmó la copa, digámoslo así, para que a él lo persiguieran rápidamente, lo cogieran de noche, hicieran toda una trama y lo llevaran a la cruz. Ese tercer templo es el que conoció el escritor del Apocalipsis, Juan el Bautista, el apóstol Juan. Ese templo lo conoció. Así que podríamos pensar, ¿sería ese templo el que tendría que medir? Bueno, la respuesta es no, porque en el momento que Juan recibe la visión, ese templo ya está destruido. Ese templo lo fue destruido en el año 70 por el general Tito bajo la dirección del emperador Vespasiano. Tito llegó después a ser emperador también, pero en el momento de la destrucción del templo fue bajo su liderazgo militar que sitian la ciudad, la rodean y entran, invaden la ciudad en el año 70 y derriban el templo. El historiador Cayo Suetonio Tranquilo, tengo un libro que se llama Los 12 Césares, los 12 emperadores monstruo, escrito por el historiador Cayo Suetonio Tranquilo. En ese libro, este historiador narra y dice que literalmente no quedó piedra sobre piedra. Año 70 se cumple la profecía del Señor en Mateo 24 y Lucas, que dice que no quedará piedra sobre piedra. Así que en el año 70 se cumple esa profecía, derriban el templo y literalmente no quedó piedra sobre piedra. Esto según historiadores por fuera del cristianismo, como Suetonio, como se me fue el otro que es muy famoso en este momento, pero ustedes seguro lo tienen en la mente. Josefo, Flavio Josefo. Este es yo dije que hoy no iba a predicar, sino que iba a trazar este texto a manera de enseñanza para que ustedes tomen mucha nota, pero como estoy dando mucho contexto histórico y geográfico y bíblico, seguramente van a tener que ir al video para rebobinar y poder entender el contexto
del pensamiento de Juan cuando se le dice toma el cordel y mide el templo. Estoy hablando de los 3 templos o 2, si no se acepta el de Zorobabel como un segundo, 2 templos que fueron en Jerusalén. Hoy en día, ¿qué hay? Todos sabemos lo que hay, ¿no? Donde sería el lugar santísimo está la mezquita de Omar. Entonces están los musulmanes ocupando ese espacio. Ya más adelante hablo de los que piensan que va a ser construido un tercero o un cuarto templo según cómo lo tomen. En el templo de Herodes había 4 patios. Ojo que es diferente al de Salomón, ¿sí ven? Allí había 4 patios y estos 4 atrios fortificados, o más bien quiero decir por fortificados, o sea, tenían puertas. El primer patio, el más próximo al santuario, porque también tenía su santuario el templo. Recuerden ustedes que en el santuario fue que la cortina se rasgó, o sea, el lugar santísimo. El primer patio se llama primer patio al que está más cercano al lugar santísimo, y era el patio de los sacerdotes, el atrio de los sacerdotes. Los sacerdotes podían llegar hasta allí, no podían pasar al lugar santísimo. ¿Quién pasaba? El +1 de los 70 del Sanedrín, o sea, el sumo sacerdote. El Sanedrín está compuesto por 70 más 1. Ese +1 es el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar una vez al año. El segundo patio hacia el exterior, más afuera, era el de acceso para los israelitas. Es decir, el pueblo de Israel podía entrar hasta ese patio, pero no podía pasar al patio de los sacerdotes, porque era exclusivo de levitas, ¿no? Sacerdotes levitas. Recuerden que la tribu de Leví tiene el encargo de los asuntos del templo. Entonces, los israelitas judíos de otras tribus solo podían llegar al segundo patio. El tercer patio es para las mujeres israelitas. Ellas no pueden pasar al patio de los hombres, llegan hasta ahí. Son israelitas, pero no pueden pasar. O sea, están más lejos del santuario. ¿Sí notan? ¿Quién está en el santuario? Dios. El lugar santísimo. Pero las mujeres están más lejos que los hombres. Y el cuarto patio es conocido como el patio de los gentiles. Los gentiles son los que no son pueblo judío o pueblo israelita, todas las demás naciones. ¿Y quiénes llegaban allí? Los conocidos como prosélitos, es decir, los convertidos al judaísmo. Eran prosélitos. Hay un texto que dice el Señor regañando a los fariseos, que dicen, ustedes quieren hacer prosélitos a los demás y ustedes son dos veces más hijos del infierno que ellos. ¿Se recuerdan? El prosélito, ¿quién era? Una persona que no era judía, pero que se convertía al judaísmo, y entonces ese que manifestaba seguir el judaísmo, tenía permiso podía proceder al patio de los gentiles. Note que no era cualquier gentil, era alguien que manifestaba, digamos, fe en el judaísmo. Y llegaba a este cuarto patio para adorar. Allí tenemos entonces la división del templo de Herodes. Es este tercer templo el que Juan conocía, ya lo dije, y en el que había estado en varias ocasiones antes de ser exiliado a la isla de Patmos. No obstante, el tercer templo fue destruido por los romanos. También ya lo mencioné, en el año 70. Así que literalmente Cristo cumple, o se cumple esta profecía de Cristo de la destrucción del templo. Ahora bien, así tenía que ser, hermanos. Tenía que ser destruido el templo. Ya que Cristo es el cumplimiento de todos los sacrificios ofrecidos en el templo. O sea, si Cristo completó todos los sacrificios, ¿para qué templo? ¿Para qué más altar de los sacrificios? ¿Ya que se va a sacrificar ahí? Si Cristo fue, según la carta, según la predicación, porque Hebreos es un sermón, no es una carta, según la predicación, el sermón a los hebreos, Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Es más, ni siquiera hay más sacrificio para el que pisotea la sangre de Cristo.
Ya no queda más sacrificio. El que rechaza el sacrificio de Cristo solo le espera una horrenda expectación de juicio y muerte. Entonces, si ya no se puede hacer ningún sacrificio más, ¿para qué templo? De hecho, en Apocalipsis, lo que vamos a leer en los capítulos siguientes es que Dios mismo es el templo. Él dice, yo seré para ellos el templo. Así que aquí nos estamos acercando ya un poco más a una de las interpretaciones de cuál es el templo que Juan va a medir. Cristo es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. El velo del santuario, del lugar santísimo, se rasgó en dos y quedó descubierto. Entonces el lugar santísimo se podía ver. ¿Descubierto para quién? Para todos los que están allá dentro de esos patios. O sea, ya no era una sola persona exclusiva la que podía entrar, sino ahora podían entrar también los sacerdotes, también los israelitas, también las mujeres y también los gentiles. Es decir, la entrada a la mismísima presencia de Dios queda abierta a través del sacrificio de Cristo. Y solamente a través de ese sacrificio. Existe la postura de que en el futuro se reconstruirá el templo y se restaurará el sistema sacrificial levítico. Eso es una postura, una interpretación de este texto. Y como yo prometí explicar, digamos, no, hay muchas posturas, ¿no? Pero las dos principales, pues esta es una de ellas. Hay quienes creen que se va a construir y hablan, ¿no? Y hay mucho... Ustedes, yo recuerdo, no volví a ver, pero yo recuerdo que existía un periódico aquí en Bogotá que se llamaba El Espacio, o se llama, yo no sé si todavía existe. Ustedes saben qué es la palabra amarillismo, esa nos la puede explicar bien allá mi hermano, que es el estudioso de las comunicaciones y del periodismo. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es amarillismo? Ese periódico, amarillismo es cuando se dan unas noticias extravagantes, estrambóticas y escandalosas, con el objetivo de capturar la atención de los oyentes o de los lectores a fin de que compren esa noticia. Entonces, yo recuerdo que había una broma sobre ese periódico. Dice, no, es que el periódico El Espacio uno lo compra, lo coge y le hace así y sale sangre, escurre sangre, porque las noticias en ese periódico, ¿qué eran? Asesinado, degollado en el barrio San Per Mendoza, algo así, ¿sí? En el barrio La Igualdad, mujer es golpeada, estaba embarazada y le sacan el bebé, algo así, ¿sí? Esas eran las noticias de ese periódico, eran escandalosas, eran amarillistas. A eso hace alusión la palabra amarillismo. Pues bien, al parecer hay un amarillismo evangélico. Entonces ustedes van a encontrar en YouTube muchos videos de muchas cosas, especulando cualquier cantidad de cosas sobre Apocalipsis. Entonces ustedes van a escuchar que ya tienen lista la vaca bermeja, que ya compraron el terreno, que ya está no sé qué, que ya están los planos hechos. Ustedes van a escuchar cualquier cantidad de cosas acerca del Apocalipsis y de la reconstrucción del tercer o el cuarto templo, según algunos lo tomen. Entonces hay quienes tienen esa interpretación de este texto. Algunos interpretan que efectivamente el templo que Juan va a medir, como no hay templo, pues tendrá que ser reconstruido para que Juan lo pueda medir. Hay un versículo, o un texto más bien, no solo versículo, sino todo un texto favorito de quienes abrazan esa interpretación. Ojo que no, al explicar esto no estoy juzgando a nadie, hermanos. O sea, la idea es explicar y que cada uno, como ustedes deben ser responsables de estudiar y de leer la Biblia, cada uno, el Espíritu Santo lo guía a la verdad. Uno de los textos fuertes para argumentar esto es Tesalonicenses. Pablo, hablándole a los tesalonicenses, les dice que el inicuo, el anticristo, refiriéndose al anticristo, se sentará en el santuario, ¿sí? Y el impío futuro desde allí gobernará, por decirlo de alguna manera. No estoy citando textualmente el texto, estoy
parafraseando lo que Tesalonicenses dice acerca. Entonces, para interpretar ese texto de Tesalonicenses, pues necesariamente debe haber un templo. Por lo tanto, se interpreta que será reconstruido el templo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, amados? Esa es una interpretación. Ahora bien, si Cristo es el sacrificio perfecto y ya no hay más sacrificio por el pecado, entonces no tiene sentido que haya un lugar físico para hacer sacrificios. Es decir, puede que se reconstruya el templo, pero el propósito será para el anticristo, no para Cristo. Si miramos ese pasaje de Tesalonicenses, sí, está bien, se puede reconstruir, no pasa nada, pero no para que Juan lo mida, sino para que el anticristo se siente allí. Y ya vamos a entender un poquito más, porque la medición que hará Juan no es para juicio de los que están dentro, sino de los que están fuera. Los que están dentro serán protegidos. Entonces, dije, no hay un sentido lógico en que haya un lugar físico para sacrificios si Cristo ya es el sacrificio perfecto. De modo que la pregunta persiste: ¿cuál es el templo que Juan debe medir? Nuestro texto dice que Juan debe medir 3 cosas: el templo de Dios, el altar y las personas que adoran en ese altar. Es decir, cuando se habla de medir personas, se habla de contar personas, ¿no? Juan debe medir y debe contar las personas. ¿Sí? Contar es también una forma de medición, ¿no? Ahora, hermanos, cuando las Escrituras hablan de medir algo, excluye todo lo que quede fuera. Si está midiendo algo para protegerlo, lo que quede fuera no será protegido. Y si está midiendo algo para enjuiciarlo, porque también hay medidas de juicio, ya lo vamos a ver, lo que quede fuera pues no será enjuiciado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, medir en nuestro texto sí, es para preservación, en nuestro texto. Aquí en nuestro caso, lo que quede dentro es lo que será protegido. Pero a la vez, en nuestro texto, esta medición es para exclusión. Lo que está afuera no será protegido. Es decir, se preserva lo que está dentro y se excluye lo que no quede dentro de lo medido. Recuerden, amados hermanos, nuestro punto es los linderos de Dios para su pueblo. ¿Recuerdan nuestro punto? ¿Lo escribieron? Los linderos de Dios para su pueblo. Así que en nuestro texto lo medido por Juan será preservado, pero lo que no fue medido será pisoteado o será hollado, como lo leemos en la Reina Valera. También hay ocasiones en que se mide algo para juicio, como en el caso de Edom. Yo eso lo acabé de decir, hay veces se mide para proteger y hay veces se mide para enjuiciar. Edom fue medido para destrucción, como se lee en Isaías 34:11. Leámoslo. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Esto está en Isaías 34:11 con referencia a Edom. Recuerden que Edom, que es Saúl, sí, es Saúl, no dejó pasar por sus tierras al pueblo de Israel. O sea, Edom es la descendencia de Saúl. Y ellos fueron a pasar y ellos dijeron, no. Y ellos dijeron, no, es que no vamos a tomar nada. Vamos solamente a pasar y si alguien toma algo lo pagamos. No. Y sacaron su ejército y no dejaron pasar al pueblo de Israel por ahí. A ellos les tocó dar una vuelta grande. Tiempo después, Josué toma venganza de eso por órdenes del Señor. O sea, quien se toma venganza es el Señor. Dios dice, ve y destruye a Edom. Y aquí está Isaías profetizando eso. De manera que la finalidad de tomar estas medidas era delimitar, trazar un límite, dejar bien diferenciado lo santo y lo profano. Esa es la finalidad de Juan. ¿Sí? Se mide para proteger,
para salvaguardar lo santo. Dios salvaguarda y protege lo que Él ha separado o ha santificado. Santificar es separar, es apartar. Él lo protege contra toda profanación y contra toda intrusión. Es decir, el pueblo de Dios está salvaguardado. El maligno no puede entrar al lugar que Dios ha delimitado. Dios hace una demarcación de lo santo y hasta ahí puede llegar el maligno, no puede pasar, no puede penetrar. Y dentro de lo cual todo su pueblo está a salvo o está a salvo. Es decir, todo el que esté dentro de los límites de Dios, dentro de esos linderos que Dios trazó, está a salvo. ¿Quiénes se mantienen dentro del redil? Las ovejas. ¿Quiénes se brincan? Los cabritos. Hermanos, el lugar donde el pueblo de Dios está a salvo y seguro es el templo. Recuerden que Apocalipsis dice que Dios es el templo. Es allá, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, que todo creyente está seguro. Yo les dije que en esta enseñanza en algún momento les iba a predicar. Es en esta área, es en la presencia misma de Dios donde se acoge al creyente y donde el creyente mora con los santos después que Jesús se ofreciera a sí mismo como sacrificio perfecto y quitara los pecados de su pueblo. Cristo, esto puede ser duro para algunos y puedo salir apedreado y hasta pueden pedir cambio de pastor, no hay lío. Yo donde vaya seguiré predicando lo mismo. Cristo solo murió por los que están dentro de ese lindero. Se llama expiación limitada en teología y no es limitada en cuanto a sus alcances. La muerte de Cristo alcanza para redimir cualquier cantidad de mundos como este. Así que no es limitada en cuanto a sus alcances, sino en cuanto a su propósito. Cristo puso límites y Él dijo, salvaré a estos, solamente a Jacob. ¿Se entiende? A su Israel espiritual, que es la iglesia. Los otros eran hijos de Abraham también, pero no eran hijos de la promesa. Solo Isaac. Y de Isaac, solo Jacob. ¿Se entiende? Hay una línea mesiánica y los que continúan esa línea son los llamados y son los salvados. Así es como se lee en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por tanto, el templo de Dios es la verdadera iglesia, que adora a Dios en espíritu y verdad. Así lo leemos en la primera carta a los Corintios. Por una parte, en un sentido, porque algunos dirán, luego no dijo que era Dios. Entonces, así como Pablo se anticipa a las objeciones, yo me anticiparé hoy también a sus objeciones. En un sentido, el templo de Dios es la iglesia, allá en Apocalipsis, en el texto que estamos. Pero más adelante, Juan dirá claramente en otros textos que el templo será Dios mismo. No tendrán necesidad de ciudad, ni de templo, ni de sol, porque yo seré la luz, yo seré el sol, yo seré su templo. ¿Entienden? Pero en otro sentido, hay un templo construido con piedras vivas. ¿Sí? Y en 1 Corintios 3, 16 y 17 leemos esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si en el Antiguo Testamento Dios moraba en el lugar santísimo, hoy, ¿dónde reside el Espíritu Santo? Según este texto. ¿Cuál debería ser el lugar santísimo? Dios, que es rico en misericordia, te llamó a ti que eras enemigo de Dios y transformó tu corazón de piedra. Puso allí un corazón de carne que se enternece con el Evangelio y te concedió un nuevo nacimiento y ahora te cambió, te quitó esa naturaleza de cerdo y te puso una naturaleza de oveja. Ahora eres templo del Espíritu Santo. Ahora eres habitación del Dios Altísimo. Por lo tanto, no debéis profanar el templo de Dios. ¿Entienden ahora por qué el tema con las modas, con la comida, con los vicios, con ciertas extravagancias al no cuidar el templo de Dios? Hay un lugar santísimo donde Él mora, donde Él tiene comunión. Allá en tu mente, en tu espíritu, en tu ser, en tu interior. Allí está el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia tiene expresiones como entrañable. Eso habla de las entrañas. Un amor entrañable, por ejemplo. Yo te amo desde aquí, dice Pablo. Os amo con un amor entrañable desde mis entrañas. Así dice el Señor. Ese es el templo de Dios donde habita el Espíritu Santo. De manera que es la presencia de Dios en el creyente, porque el templo verdadero es Dios, y en la iglesia la garantía de protección. Hermano, habiendo dado todo este contexto, puedo decir esta frase con tranquilidad y con confianza que vosotros entenderéis. Fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. Medir, hermanos, además, también significa orden, significa exactitud. De manera que medir el templo nos muestra el conocimiento perfecto y el cuidado tierno que Dios tiene para con su pueblo. Vosotros sois el templo de Dios, vosotros sois piedras vivas. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular. Y las chambas, ¿sí?, son los apóstoles y los profetas. Y los muros es usted y soy yo, y algunos en la iglesia son columnas. Además, Juan debe medir el altar. Obviamente no es el altar de los sacrificios. Hay dos altares. Si tomamos la figura del templo, de los templos allá de Jerusalén, puede ser el de Herodes, puede ser el de Zorobabel, puede ser el de Salomón. O si prefieres, puede ser el que va a ser construido, quién sabe si le harán los dos altares. ¿Sí? Uno es el altar de los sacrificios, el altar de bronce. Allí llegaban las víctimas de machos cabríos, de toros, de becerros, de palominos, y eran sacrificados allí. Había mucha sangre y era horrible. Olor a fétido. ¿Ustedes han visto a los señores que trabajan en las famas, descargando carne? Era peor. Chorreando sangre, había una fuente de bronce para que ellos se pudieran bañar allí. ¿Sí? Eso era continuo y era costoso pecar. O sea, usted quedaba arruinado si era muy pecador porque machos, cabríos, toros y todo su ganadito se le acababa. ¿Sí? Era impresionante continuamente, todo el día sacrificios, porque el ser humano es pecador. Obviamente, ese no es el altar al que Juan se estaba refiriendo. El altar al que el texto se refiere es el altar del incienso, el que está adentro, el que está junto o justo al frente de la cortina que
se rasgó. Y ese altar quedó al descubierto. El altar del incienso, donde el sumo sacerdote entraba y quemaba el incienso. El olor fragante era un perfume especial, con una receta, con una fórmula especial que ninguno podía usar como una fórmula preparada personalmente. Era exclusiva para quemar en el altar. Ese altar debía ser medido. Ese altar es el santuario celestial, como lo va a expresar Apocalipsis. En 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y en el 8:3-5 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y el 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El altar es de oro y el de fuera era de bronce. Obviamente el altar que debe ser medido es el altar del incienso. No se refería al altar de los sacrificios, puesto que la muerte de Cristo lo volvió inútil. El altar de bronce quedó obsoleto con la muerte de Cristo. En el altar del incienso están las oraciones de los santos. O sea, lo que continúa son las oraciones. Así que esa multitud de gente contados en el capítulo 7 y los que son contados o medidos en el capítulo 11, en nuestro capítulo y en nuestro texto, y adoran al Cristo en todos los tiempos, en todas las culturas, en toda lengua, tribu, nación y en todo lugar, con relación al lugar y al templo. Cristo le dijo a la mujer samaritana, cuando conversaron en el pozo de Jacob, que la hora había llegado, cuando los verdaderos adoradores no adorarían ni en el templo de Jerusalén, ni en el templo construido en el monte Gerizim por los samaritanos, sino que lo harían en espíritu y en verdad. Así que los cristianos adoramos a Dios en todas partes y donde quiera que nos encontremos. Dios nos protege de los daños espirituales. Hermanos, siempre y cuando estemos dentro de sus linderos. Recuerden el título, recuerden el punto. También a Juan se le dijo que no midiera el patio exterior donde están los incrédulos. Ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses, de manera que Dios establece una clara diferencia entre los santos que lo adoran en espíritu y verdad y los que solo lo adoran con los labios, pero su corazón está lejos de él. Textos Isaías 29:13 y Mateo 15:7-9. Ustedes lo leen en su casa. De modo que los verdaderos creyentes son guardados y benditos, están en la misma presencia de Dios y viven, mientras que los falsos cristianos y todos los impíos están fuera, están bajo maldición, están lejos de Dios y están muertos. Este es un gran contraste, es una separación entre lo santo y lo impío. Los santos son los que están medidos, contados y sellados por Dios y por lo tanto están protegidos por Dios. Los impíos, como no se quieren arrepentir y sus pecados no son no se quieren arrepentir de sus pecados y no son medidos, son rechazados y ya han sido condenados, según Juan 3:17. Ya han sido condenados, tiempo pasado. Estos que llegan tan solo al patio exterior del templo
Son todos aquellos que están en el perímetro exterior de la iglesia, pero nunca hacen parte de ella. Son todos aquellos que gustaron el evangelio, lo tuvieron en sus gargantas, saborearon el evangelio, probaron sus mieles, pero nunca lo pasaron, nunca lo tragaron, nunca lo comieron, nunca lo engulleron, nunca fueron alimentados por el evangelio. Como dice Juan, ellos salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. El patio de los gentiles. Llegaron hasta allá nomás. Nunca accedieron al lugar santísimo, a pesar de que el velo se rasgó y quedó franca entrada a la mismísima presencia de Dios. Pero como dice Juan en el capítulo 10 de Apocalipsis, ellos no quisieron arrepentirse. Así que ellos solo pisotearon la ciudad santa. Caminaron por ella no para disfrutarla, no para hacer parte de la iglesia, sino para hollarla, para atacarla desde adentro. Eran enemigos de Dios. Pero Dios les limitó el tiempo. Dios le puso límite a eso. Solo 42 mesecitos. Su tiempo está contado y pronto caerán. Dios no se tarda y tomará venganza. Pisotear la ciudad santa se refiere a un periodo de persecución que los cristianos sufren en todas las épocas. Pero recordemos que Dios fija límites a esa duración. De hecho, este periodo va desde la ascensión hasta el retorno de Cristo. La iglesia siempre ha sido perseguida, siempre está en gran tribulación. Y por supuesto, esta frase nos introduce a nuestro segundo punto que será predicado el próximo domingo. Hermanos, no se pierda la continuación de este sermón el próximo domingo a la misma hora en el mismo lugar, pero no venga solo. Ven, invita a uno. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. De Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.